Bueno, hermanos, buenas noches. Hoy estamos 31 de marzo. Dios mío, este año va volando definitivamente. Vamos a estudiar hoy, todavía seguimos con la dispensación número 6 de la gracia. Vamos a estudiar hoy unas señales, espero que podamos terminar probablemente. Estoy mirando si la semana entrante incluyo algunas cosas importantes que he aprendido en estos días sobre la gracia y si no, continuaremos ya con el milenio la semana entrante. Eh, de verdad que estos tiempos eh, son muy importantes que sepamos lo que está sucediendo. Lo hemos venido estudiando a lo largo de todos estos prácticamente 3 meses que hemos venido estudiando el tema de las dispensaciones. Vamos a ver hoy entonces las señales que nos muestran un poco en dónde estamos y por qué estamos en donde estamos. Vamos a pedirle como siempre al Espíritu Santo que nos acompañe en la noche de hoy. Recuerden que sin la revelación del Espíritu Santo para nada sirve todo lo que aprendamos. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche que tú traigas revelación a nuestra mente, a nuestro espíritu, que abras nuestros ojos y abras nuestros corazones para que esta palabra que vamos a estudiar en la noche de hoy se haga viva, podamos entenderla, podamos tener paz a través de ella, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros en todo momento y a través de cada día y de cada época que vivimos. Gracias, Dios, por esta enseñanza, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando la gracia aún y algo que tenemos que entender es que en estos tiempos, aunque todas las profecías no han sido cumplidas, si bien es cierto, tenemos algunas señales que nos permiten entender en dónde estamos, pues aún faltan cosas por suceder, ¿cierto? La semana pasada estudiamos sobre la predicación del Evangelio, estudiamos sobre la persecución que habría en la tribulación, estudiamos sobre el gobierno global y estudiamos sobre la religión global, que eran unas cosas y unas señales que veíamos que nos mostraban efectivamente que todo se está pavimentando para que lleguemos a donde vamos a llegar. Vamos a estudiar hoy un punto muy importante que se llama la profanación del templo, porque esto es algo que está profetizado y necesitamos entenderlo para que cuando suceda o cuando veamos este tipo de cosas sepamos que vamos en el camino específico que el Señor Jesús nos señaló. Entonces lo primero que tenemos que entender es que hay una primera profanación del templo que ocurrió en el año 168 antes de Cristo. Sucede la primera profanación del templo en Jerusalén por los griegos. Los griegos llegan, atacan y profanan el templo. Entonces estos griegos erigieron una estatua de Zeus dentro del templo y lo declaraban como único Dios dentro del templo de Dios y mataron un cerdo y lo asaron y lo derramaron su sangre enfrente del altar. O sea, hicieron una profanación terrible del templo, perdón. Y esto ocurre, esto está escrito a pesar de que no está en la Biblia, en los libros de los macabeos, está toda la historia cómo los macabeos se levantaron y recuperaron el templo y luego lo volvieron a purificar. Sin embargo, hay una segunda profanación que está pronosticada. Jesús dijo que iba a haber una segunda profanación, que se repetiría esta profanación primera. Muchos de los judíos no conocen esto porque probablemente como no leen el Nuevo Testamento, porque ellos se quedaron en el Antiguo Testamento, porque al no recibir al Mesías, entonces ellos no están con el Nuevo Testamento, ellos siguen con el Antiguo Testamento. Y Jesús lo pronostica como la futura desolación del templo, lo pronostica como la abominación desoladora que en teoría, por lo que hemos visto y lo que hemos estudiado, ¿se acuerdan? La semana 70 de Daniel, ocurre justo en la mitad de la tribulación. Antes de la segunda venida, en la semana 70, lo hemos visto como un punto en la mitad de los 3 años y medio. ¿Sí? Ahora, el templo aún no existe. Debe ser reconstruido. Y esto no es posible porque ahí actualmente se encuentra la mezquita musulmana. Es esa cúpula dorada que ustedes ven ahí. Entonces debe haber como algún tipo de acuerdo que permita que nuevamente el templo judío sea reconstruido. De lo contrario, pues no puede ocurrir la segunda profanación.
Entonces, estas cosas, cuando empecemos a ver que se logró un acuerdo o que se llega a la reconstrucción del templo, empezamos a entender que muchas cosas ya se están cumpliendo. Vamos a leer un poquitico en Daniel nuevamente. Hemos estudiado la profecía de las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, es lo que hemos dicho, el fin de los tiempos, y expiar la iniquidad de traer justicia perdurable, o sea que ya en ese momento vamos a tener justicia perdurable. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, perdón, y volverá a edificar la plaza y el muro de tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahí es cuando lo que estábamos hablando ahorita. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, miren, un segundito, voy a mantener la diapositiva. Ya estudiamos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esto ya lo hemos estudiado varias veces para poner fin al pecado, para terminar la iniquidad, para traer justicia perdurable. Es lo que hemos estado hablando del fin de los tiempos, para sellar la visión y la profecía, para ungir al santo de los santos. Esto es lo que significa la segunda venida de nuestro Jesucristo, pero ya como rey. Recordemos que esas 69 semanas que habla ahí pasaron desde que se dio la orden de edificar las murallas de Jerusalén. ¿Se acuerda del profeta Nehemías que dio la orden? Hasta la muerte de Jesús. Y dice ahí que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, esta primera parte de la profecía ya está cumplida y es no por sí mismo, sino por otros. Fueron los que le quitaron la vida. Entonces, toda esta parte se ha cumplido ya de la profecía de Daniel. Luego también tenemos otra parte que también está cumplida, que dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, vean, después de la muerte de Jesús, lo vimos también, vino el imperio romano y en el año 70 destruyó la ciudad y el templo. Entonces miren cómo se van cumpliendo las profecías que estaban escritas muchos años antes. Entonces el pueblo, ya lo vimos también, el pueblo es dispersado por todo el mundo. Israel entonces es puesto en pausa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que debido a todo esto Israel, por haber rechazado a Jesús, al Hijo de Dios, entonces se puso en pausa y se abrió la puerta para que los demás pueblos de la tierra, o sea, los gentiles, o sea, nosotros, que no éramos del pueblo de Israel, para darle salvación a las demás naciones de la tierra. Pero tenemos que entender que esta pausa que se puso sobre el pueblo de Israel, pues será quitada nuevamente, cuando termine ese tiempo intermedio de la iglesia. Esto lo hemos visto. Entonces se quitará la pausa y volverá y continuará la profecía, porque falta la última semana, ¿sí? Veamos cómo lo dice. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces acuérdese, se puso en pausa y dice, y por otra semana confirmará el pacto. Y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Vamos a estudiar esto un poquito, digamos que en detalle, ¿sí? Entonces dice que confirmará el pacto. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con su pueblo y pareciera que ahora le dio la espalda. Entonces volverá a su pueblo para confirmarle a su pueblo que no se ha olvidado de ellos. Entonces dice que se renueva la ofrenda y el sacrificio. Y eso es lo que les decía ahorita, que se presume la reconstrucción del templo. Solo así podría nuevamente, digamos que volver a hacerse los sacrificios y la ofrenda. Pero vemos que ahí dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, a la mitad de los 7 años que es la semana, en los 3 años y medio, algo pasará que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y qué es eso que hará cesar? Ahí mismo lo dice. Con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá el desolador. O sea, durante los últimos 3 años y medio que faltan después de que el templo sea profanado,
Se harán abominaciones y será la gran tribulación. ¿Y esto sucederá hasta cuándo? Y ahí mismo lo dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta que venga la consumación, hasta que se cumpla lo que está determinado en Apocalipsis, hasta que se cumpla absolutamente todo lo que está puesto en Apocalipsis y se derrame sobre el desolador. ¿Qué se derramará sobre el desolador? Pues la ira de Dios. Recuerden que lo vimos la semana pasada, antepasada, las 7 copas que se serán derramadas sobre el desolador. Ahora, repito, todo esto está escrito para que nosotros, sus hijos, sepamos las cosas antes. Para que cuando sucedan sepamos que la palabra de Dios es cierta, es veraz, es verdadera, que la palabra de Dios se cumple. Así como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado y crucificado. Y esto a los discípulos les parecía terrible y lógico. Decía, pero ¿cómo así? No, tratemos de que no suceda, pero... Y luego les dice, pero al tercer día resucitará. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos lo que sucedería para que lo supieran antes de, para que en medio de la situación supieran que esto estaba escrito y así debía suceder y que Jesús no los había abandonado. Ellos sí lo abandonaron, salieron corriendo y lo dejaron tirado, pero luego ellos empiezan a reflexionar y a acordarse de las cosas que el Mesías les había dicho y empiezan a caer en cuenta. Y de la misma manera Jesús nos enseña todas estas cosas para que nosotros sepamos que no nos ha abandonado, que en estos tiempos difíciles no nos ha abandonado. Vemos que hay personas que dicen, no, ahora sí va a venir la paz, por fin va a venir la paz. Sabemos que no es así. Sabemos que los tiempos no van a mejorar. Sabemos que hay una profecía y hay unas cosas que tienen que suceder. Así como cuando Jesús tenía que ser arrestado, tenía que ser juzgado, tenía que ser crucificado, tenía que morir. Pero sabiendo el proceso, vamos de la mano del Señor. Para que en medio de la dificultad que vivimos recordemos siempre que Dios no nos ha abandonado, nos está contando. Para que sepamos y tengamos la paz y la tranquilidad que tenemos que tener en estos tiempos difíciles, que no se van a poner mejores. Pareciera que se van a poner mejores y lo vamos a ver ahora. Entonces vimos que hay un inicio de la iglesia y debe haber un fin de la iglesia, que es el periodo intermedio. Entró la iglesia, algo que los discípulos no conocían, ellos no entendían, porque ellos habían vivido siempre bajo la ley. Empezó el periodo de la gracia, empezó la dispensación de la gracia, y entonces aparece este nuevo actor en escena, que es la iglesia. Jesús funda la iglesia y abre el evangelio a todos nosotros, a todos los gentiles. ¿Sí? Veamos cómo lo dice en Mateo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, a otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Eso era lo que decían de Jesús entre las personas, la muchedumbre. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esto es una revelación impresionante porque que Jesús fuera el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era la revelación. Y luego le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra mi iglesia. Entonces, vemos que aquí Jesús está creando la iglesia, empieza a edificar lo que es su iglesia y empieza a edificarlo sobre un principio básico. Lo que le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este concepto será la roca de toda la iglesia, la piedra angular. Es una prédica completa sobre esto, podríamos estudiar. El fundamento sobre el cual se edifica. Jesús es el Cristo, Jesús es el Redentor, Jesús es el ungido, Jesús es el Hijo del Dios viviente, Jesús es el Mesías prometido.
Esa es la roca que sostiene la iglesia. Un concepto que realmente es fundamental para todo creyente. De ahí que ahora lo llamemos Jesucristo, porque Él es el Cristo. Él es el Mesías, el Cristo, el prometido, Jesucristo. Ese es el fundamento para que la iglesia de Jesús estaba, sobre la cual se iba a edificar la iglesia de Jesús que estaba iniciando. Sin embargo, hay quienes han interpretado mal un poco este pasaje, pensando que cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a Pedro. Y esto ocurre normalmente porque pasan superficialmente sobre el tema en las escrituras, no las estudian a profundidad. O cuando se estudia realmente a profundidad, se puede demostrar claramente que Jesús utilizó dos palabras diferentes. Jesús utilizó dos palabras diferentes. Cuando habla de Pedro, utiliza la palabra griega Petros, que viene de la palabra aramea Cefas, que significa piedra pequeña. Sin embargo, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, utiliza la palabra Petra, que hace referencia a una base de piedra grande o a una roca grande, utilizada como fundamento en una construcción. Son dos palabras diferentes utilizadas en la misma oración y tienen dos significados diferentes. Lo que pasa es que las personas cuando leen por encima y no se toman el tiempo de investigar y analizar, toman conceptos diferentes. Entonces, la correlación que hay es Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y luego Jesús le responde, yo también te digo que tú eres Pedro. Entonces, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, un statement, algo que es cierto, y entonces él se voltea y le dice, sí, yo también te digo que tú eres Pedro. Le dice, tú eres Petros, tú eres piedra pequeña. Esta es la unión entre ambas frases. Y luego utiliza la palabra diferente, que es Petra, que es roca grande. Y dice, sobre esta roca, o sea, ¿sobre cuál roca? Sobre la roca de que yo soy el Cristo, de que soy el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, sobre este concepto, sobre este principio fundamental, edificaré mi iglesia. Ese es el fundamento de nuestra iglesia, que Él era el Mesías, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Por eso nosotros somos la iglesia y por eso el pueblo de Dios no lo reconoció. Por eso las personas judías que se convierten reconocen que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese es el fundamento sobre el cual está parada nuestra iglesia. Esa es la verdad de la roca grande sobre la cual se edifica. No es Pedro. Lamentablemente, tengo que decirles a los que creían eso, no es Pedro. Son dos palabras utilizadas diferentes desde el original griego. Y no se van a utilizar dos palabras cuando se hace referencia a lo mismo. Entonces ya estudiamos lo que pasó con la iglesia, ya vinimos estudiando todo lo que sucedió con la iglesia. Y vimos que hay un tiempo determinado para la iglesia, entonces se puso en pausa. ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Ya se terminó? ¿Cuánto falta para ese tiempo de la pausa? ¿Hasta cuándo dura esta pausa intermedia de la iglesia? Que dijimos que el Señor les hizo unas promesas al pueblo, no me he olvidado de ustedes, los puso en pausa. ¿Cuánto dura esa pausa? ¿Cuándo volverá Dios otra vez a mirar a su pueblo nuevamente? Porque acuérdense que falta la semana 70. Falta una semana. Dios les hizo una promesa en Daniel y le dijo 69 semanas y ¡pim! Falta una semana. Lo dice, y por otra semana confirmaré el pacto. ¡Pum! Quedó faltando una semana. Y entonces, ¿dónde está esa semana? Vamos a estudiar Mateo 23, versículos 37 al 39. Dice, el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren, Jesús le profetiza que la casa de Israel será dejada desierta, que no lo verán
hasta que se arrepientan y lo reciban como lo que es, hasta que ellos mismos reconozcan que Él es el Mesías. Y vimos que quedaron desiertos, vimos que fueron expulsados y salieron volando por todo el mundo y duraron muchos años. Entonces, ¿cuándo van a reconocer que Jesús es el Mesías? ¿Esto cuándo sucederá? Esto lo ha profetizado Oseas, eso lo profetizó Oseas 750 años antes de Cristo. Y entonces empezamos a ver cómo la Biblia misma nos da las piezas, cuando estudiamos la Biblia completa, nos da las piezas de lo uno y lo otro. Mire, Oseas les dijo, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató, o sea, Él nos arrebató y nos curará. Él nos hirió y nos vendará. O sea, es una promesa. Oye, pasó esto y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Recordemos que esta profecía es dada para el pueblo de Israel. Dice que Él arrebató, Él hirió, el pueblo fue destruido por haber crucificado al Hijo de Dios. Un destino realmente duro. Vino a ellos por haber hecho lo que hicieron. Pero Dios coloca un tiempo de este sufrimiento. Dice que después de 2 días, que en el tercer día los resucitará. Y acuérdense que ya lo estudiamos. En 1948 ocurrió el renacimiento físico de Israel en lo natural como nación. Ahora falta la resurrección espiritual de Israel, porque ellos no han resucitado, porque ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Ellos no lo han aceptado, entonces no han resucitado todavía, porque acuérdense que cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos resurrección. Y vimos que habla de 2 días, obviamente no está hablando literalmente de 2 días. Recordemos que Dios dijo que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso lo estudiamos varias veces en unas de las charlas anteriores. Esto quiere decir que los puso en pausa y después de 2000 años volverá a tratar con ellos. Después de 2000 años de iglesia, vendrá entonces la semana faltante de Daniel, la semana 70 que quedó pendiente. Miren cómo dice Pedro. Dice, pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa. Ahora vamos a ver de qué promesa habla. Como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Miren, hermanos, Dios quiso darle 2000 años a los gentiles. No se tarda en cumplir su promesa hecha a Israel. ¿Cuál promesa? Para curarlos, para vendarlos, para renacerlos. ¿Sí? No se tarda. No se tarda en cumplir la promesa, sino que le dio 2 días a los gentiles, 2000 años. Aquí lo que está diciendo prácticamente Pedro es, el Señor no se ha olvidado del pueblo de Israel, sino que tiene paciencia, dando tiempo para que los pueblos que no eran judíos se vuelvan a Él. Y vamos a ver un ejemplo claro aquí con los samaritanos. Un pasaje bíblico, este pasaje bíblico que todos los conocemos, simboliza el tiempo que Jesús va a pasar con los gentiles, que nuevamente confirma esta teoría de que son 2000 años desde que empezó la iglesia hasta que Jesús vuelva a tratar con, o Dios vuelva a tratar con su pueblo. Entonces vemos que Jesús se desvía de la vía normal. Ustedes ven ahí a mano, en línea recta está el camino más corto desde Jerusalén hasta Nazaret, hasta Galilea. Y a ese camino implicaba pasar por Samaria. Sin embargo, los judíos tomaban la línea derecha, el camino que va por la derecha, el camino que no pasaba por Samaria. Pues ellos evitaban pasar por Samaria porque ellos, recordemos, no hablaban con los samaritanos. Por eso evitaban pasar por Samaria. Tomaban esta ruta alterna para no encontrarse con ellos. Habían riñas entre ellos. Sin embargo, Jesús decide tomar el camino corto pasando por Samaria. Y la historia todos la conocemos. Allí llega, se encuentra en el pozo con la mujer samaritana.
Ella va al pueblo después de que él la confronta y ella se da cuenta que él es el Cristo y él es el Mesías. Entonces, después de darse cuenta, ella va y trae a todo el pueblo. Recuerden la historia. Y el pueblo le ruega que se quede. Entonces Jesús se queda con ellos. ¿Cuántos días? Veamos. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y después de 2 días de quedarse con estos samaritanos, que ahora vamos a ver, usted me va a decir, no, pero eso es el pueblo de Israel. Después de quedarse con estos samaritanos, volvió y siguió su camino para encontrarse nuevamente con los suyos en Galilea. Entonces tenemos varias cosas y varias señales que nos muestran ahí, que nos confirman los tiempos. Primero hablamos, acuérdense, la creación, el ciclo de la creación de Dios. 6 días de creación de Dios por un día de descanso. Ahí se completa el ciclo de los 7 días. También tenemos el ciclo de la semana. 6 días de trabajo. ¿Quién estableció que la semana tuviera 7 días? Fue Dios, fue quien le dijo a su pueblo, 6 días trabajarás, un día descansarás. Y así nos regimos todos los pueblos de la tierra. Ahora vamos a ver un poco los tiempos cumplidos. ¿Por qué? Y con los 6 días, acuérdense que 6 días, 6.000 años, un día de descanso, 1.000 años, viene el milenio. Entonces vamos a verlo en lo que hemos estudiado. 6.000 años desde Adán. 6.000 años desde Adán, según las cronologías escritas en la Biblia. Lo vimos en el primer estudio sobre las dispensaciones. 2.000 años desde Adán y Eva hasta Abraham en las primeras 3 dispensaciones. En la inocencia, la conciencia y el gobierno humano, 2.000 años hay entre Adán y Eva y Abraham. Luego lo vimos en las siguientes dispensaciones. En la promesa, desde Abraham hasta la muerte y resurrección del Mesías, está la promesa y la ley, 2 dispensaciones que duraron 2.000 años también. Y ahora estamos viviendo los 2.000 años de la gracia, de la iglesia. ¿Y qué falta? Los 1.000 años del milenio. Entonces tenemos las 6 dispensaciones que están prácticamente cumplidas, porque vemos que la dispensación de la gracia tiene un tiempo preestablecido que ya vimos que son 2.000 años. Estamos prácticamente cumplidos sobre ese tiempo. Acuérdense que no son 2.000 años desde que nació Jesús, fue 2.000 años desde que fue crucificado. Y él fue crucificado entre el 29 y el 33, no se sabe exactamente, parece que es en el año 30, no se sabe exactamente, porque no es que cuando Jesús nació, la humanidad hubiera dicho, bueno, Jesús nació, vamos a poner el año 0 a partir de hoy. No, así no sucedió. Jesús nació, impactó el mundo, murió, y cuando resucitó, después dijeron, bueno, vamos a poner, la historia se partió en dos, entonces vamos a poner el año 0 cuando Jesús nació, y entonces echaron reversa. Pero echaron reversa con con historiadores tratando de recopilar en qué año. Entonces, no se sabe exactamente. De hecho, si ustedes buscan, es curioso, busquen la fecha de nacimiento de Jesús y no les dice que no es en el año 0. Es algo incoherente. Pero claro, sucede porque se echó reversa. No fue que cuando Jesús hubiera nacido, ay, bueno, llegó el Mesías, pongamos el año 0, empecemos a contar. No, así no fue. Después de que se impactó el mundo, fue que dijeron, vamos a partir la historia en antes de Cristo y después de Cristo, y entonces se echó reversa, y parece que no quedó. Entonces no sabemos exactamente la crucifixión si está en el año 33, porque dicen que Jesús murió más o menos de 33 años. Pero la crucifixión pudo haberse dado en el año 32, 31, 30, no lo sabemos. Y 2.000 años, 2030, que es lo que hemos venido hablando. Más o menos, nadie sabe la fecha. Nadie sabe la fecha. Eso es un misterio de Dios. Y le corresponde a Dios únicamente saberlo. El mismo Jesús lo dijo. El Señor Dios es el único que lo sabe. Ni los ángeles ni nadie más lo sabe. Lo que sí sabemos es que estamos al borde. Entonces tenemos también la profecía de Oseas, que lo acabamos de ver. Tenemos 2 días de Osea para volver a su pueblo, sanarlo. Claramente no está hablando de 48 horas, está hablando de 2.000 años. Para volver a vendarlo, para volver a sanarlo. Y tenemos la historia de los samaritanos. Tenemos 2 días con los samaritanos. Todo parece indicar claramente que el fin de los tiempos será después de 2.000 años de gracia.
en donde se quitará la pausa y vendrá la semana 70. Entonces aquí les digo que tenemos que entender que los samaritanos en los tiempos de Jesús no eran judíos, eran extranjeros. Y usted va a decir, no, pero si los samaritanos eran judíos, no, les voy a mostrar que no. Eran extranjeros que vinieron a poblar, eran gentiles, gentiles es todo lo que no era del pueblo de Dios, eran gentiles que vinieron a poblar esas tierras y que terminaron adorando una mezcla de dioses paganos con el Dios de Israel. Recordemos que el pueblo ha sido llevado cautivo a Babilonia cuando cayó en manos del rey Nabucodonosor. Y entonces cuando vuelven, veamos qué sucede. Miremos cómo lo dice Segunda de Reyes. Dice, Asiria puebla de nuevo a Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaín. Y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Fíjense, no eran pueblo de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces los que vivían ahí no eran judíos. Y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, porque que no conocían a Jehová y no temían a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habló en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero miremos qué pasó con los samaritanos que llegaron. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Entonces, vean, realmente los samaritanos de esa época no eran judíos. Contrario a lo que muchos, los samaritanos de antes sí eran judíos, cuando se dividieron las tierras. Samaria, Judá, todos sí eran judíos. Pero después del cautiverio, después de haber caído en manos de Babilonia, cuando vuelven a repoblar, ya no eran judíos. Pero entonces estos samaritanos no adoraban a Dios. Eran gentiles, eran pueblos diferentes del pueblo de Dios. Habían creado sus propios dioses, no eran el pueblo de Dios. Y Jesús decide quedarse con ellos 2 días. Es lo que yo les digo que coincide completamente. Vamos a ver otra señal que es muy importante, que es paz y seguridad, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Estamos teniendo una sensación de paz y seguridad. Bueno, no ha habido guerra, hubo rumores de guerra, como dice el Señor, y lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver primera de Tesalonicenses 5, que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, está Pablo diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es lo que siempre hemos hablado. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperemos, cuando todo parezca en calma. Mire qué dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Les voy a mostrar una noticia de las últimas semanas. De las últimas semanas. El Papa Francisco logra acuerdos de paz y seguridad en el Medio Oriente para los cristianos en Irak. Increíble. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y mire el eslogan que se usa ahora. Y si ustedes entran a ver las noticias,
el eslogan que se está buscando ahora es paz y seguridad. Yo cuando leía esto y Dios me mostraba esto, yo decía, increíble, Dios nos va dejando pistas para que estemos preparados. Luego dice, mas vosotros hermanos no estáis sin tinieblas para que el día nos sorprenda como ladrón. Dios va revelando sus tiempos a sus hijos, como Jesús le dijo a sus discípulos lo que iba a suceder. Desde varias veces les fue advirtiendo para que estemos preparados y no nos tome por sorpresa. Se nos es dicho varias veces, veamos, esto también lo dice Pedro. Dice, pero el día del Señor llegará como ladrón en la noche, también lo dice Pedro. Pero veamos cómo lo dice Pedro, que lo dice de una manera un poco diferente. Dice, ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Wow. En el momento menos esperado, tomará por sorpresa a muchos. Los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo. Pareciera estar hablando de una explosión nuclear, como lo vimos ahora en Apocalipsis. Los elementos arderán, todo será reducido a cenizas, todo quemado sobre la tierra. Es increíble cómo empiezan a coincidir las piezas del rompecabezas. ¿Sí? Luego dice, puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero vean, Dios nos está advirtiendo que tenemos que vivir en santidad. Ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. No tenemos claridad cuándo va a suceder esto, pero debemos vivir cada día buscando la santidad, calentando ese fuego de la relación con Dios, buscando una vida dedicada a Dios, no dedicada a las cosas terrenales, no dedicada a mi trabajo, no dedicada a las cosas del mundo. Implica tener un cambio de prioridades, implica tener tiempo para Dios, más tiempo del que teníamos antes, cambiar nuestra filosofía, ahora dedicar más tiempo a las cosas de Dios, una vida dedicada, así como cuando decimos que estamos dedicados al trabajo, dedicarnos a Dios es poner las cosas de Dios por encima. Todas estas son advertencias que el Señor nos está dando y señales que nos muestran. Vamos a ver otras señales que son muy interesantes, que están en la ciencia. Tenemos que mirar el marco completo de nuestra historia de la humanidad para darnos cuenta esta señal de la ciencia. Está en Daniel. Dice, Daniel 12:1-4, el tiempo del fin, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen y el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia de la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, mire lo que dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, que primero no se entienda, sino hasta el tiempo del fin. Que estas cosas, sella las palabras, cierra las palabras, quiere decir que no haya entendimiento sobre lo que estás escribiendo y sella el libro hasta el tiempo del fin cuando se abra y venga el entendimiento para muchos. Y mire lo que dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Me encanta esta última fracción. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos no entenderán. Muchos no entenderán, porque a pesar de tener mucho conocimiento en la ciencia, no entienden las cosas de Dios. Nunca se fortalecieron espiritualmente para entender las cosas espirituales. Dice que la ciencia aumentará. Y vamos a tomar un momento para ver cómo ha estado nuestra ciencia, pero desde un panorama lejano. Porque cuando uno está inmerso no se da cuenta de cómo ha sido. ¿Cómo ha estado nuestra ciencia en los últimos tiempos? Realmente cuando empezamos a ver eso vemos que casi durante 6.000 años, que lo acabamos de ver, 6.000 años de historia,
No habíamos avanzado tanto como en los últimos tiempos. Entonces les voy a dar unas cosas que han pasado en los últimos tiempos para que veamos cómo hemos avanzado en la ciencia en los últimos tiempos. En 1876, la invención del primer motor a gasolina. 1876, o sea, 4000 años antes de Cristo y casi 2000 años después de Cristo y solo hasta 1876 la invención del primer motor a gasolina. Veamos la siguiente, pegadita, 1903, los hermanos Wright, el primer vuelo. Hasta 1903 empezamos a conquistar los cielos. Vamos viendo. 1905, Albert Einstein, con todas sus teorías de E igual a mc cuadrado, las teorías de la energía. Increíble, una revelación impresionante sobre el entendimiento de la ciencia. Todo está pegado, mire, 1920. ¿Qué pasa en 1920? El descubrimiento de la penicilina. Avance médico importantísimo. 1920, eso es hace poquito. Sigamos. 1945, descubrimiento y aplicación de la primera bomba atómica. O sea, aprendimos en la ciencia cómo volvernos ahora más destructivos y cómo destruir un átomo, algo que nunca se había pensado, ni siquiera se entendía. Solo hasta 1945. Sigamos, para que veamos cómo la ciencia en los últimos años, 1969, la llegada del hombre a la luna, increíble. Hacía apenas unos años estaban los hermanos Wright en el primer vuelo y en 1969 ya estábamos llegando a la luna. Me sorprendo cuando empiezo uno a ver el panorama. Un año después, 1970, la primera computadora personal, eso es hace apenas 50 años. Primera computadora, todos lo vivimos. Hoy en día una PC se pone obsoleta después de 2 años. Es increíble cómo en 50 años hemos cambiado todas las cosas, ha avanzado la tecnología espectacular. Miren este, 1973, los que se acuerdan del primer celular que pesaba como 2 kilos y no hacía nada sino servía para hablar. Hoy en día los celulares casi ni se usan para hablar porque todo es por chat. O sea, los celulares hacen de todo menos hablar. O sea, sirven para hablar, obviamente, pero pues no es su principal función. Hacemos de todo, banco, todo, absolutamente todo. Compramos comida. 10 años después, en 1983, el uso del Internet. Es increíble cómo apenas hace poco. Y hoy en día, todo está en el Internet, todo está en la nube. Todo, definitivamente. Entonces, vea, en menos de 150 años, hemos hecho lo que no se había hecho en 6000 años de historia de la humanidad. Todo se vuelve obsoleto en menos de nada. La ciencia ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Lo vimos la semana pasada, ya hasta controlamos el clima. Ya queremos manipular la genética del ser humano. Es increíble. Estamos al borde del abismo. Cuando uno ve el panorama completo y se da cuenta que solo hasta hace 150 años nos movíamos sin motores a gasolina y en 150 años hemos hecho todo esto que acabamos de ver, la ciencia ha aumentado. Y dice que en el fin de los tiempos la ciencia aumentará terriblemente. Veamos otra señal. Los días serán más cortos. Dice que si aquellos días, veámoslo ahí, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, nadie sería salvo, sino que a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los tiempos ya están siendo acortados, los meses pasan volando. ¿Acaso no pasó volando todo este tiempo de pandemia? Cumplimos un año ahora a finales de febrero, principios de marzo. Cada vez los tiempos son más acortados, cada vez el tiempo corre más rápido. No es que ahora el tiempo va a tener 23 horas, pero si ustedes miran, ahora, ¡pim!, pasa volando.
Hace nada estábamos en diciembre y ya estamos en Semana Santa. Veamos la siguiente señal. Jesús mismo lo dijo. Él mismo hablando sobre el final de los tiempos lo dijo. Lo dijo señales antes del fin, dice. Y estando él sentado ya con sus discípulos, dándole sus secretos en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregará a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Les voy a mostrar algo aquí. Jesús empieza advirtiéndonos, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe. Con lo cual vendrán muchas cosas que parecerán buenas, pero que se desviarán de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día todo fluye a que nos vayamos diferentes de la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya hay algunos diciendo por ahí que son el Cristo, y aunque nosotros no les creamos, es una señal que ha empezado a verse. Miremos esto. Hay Mesías en el siglo XXI. A ver, sorprende. Es una señal ya cumplida. Y seguro les parece increíble, pero hay personas que les creen. Es increíble. Hay personas que les creen. Hay un Cristo brasilero. A veces me sorprende lo que las personas creen. Este INRI, que es Cristo brasilero, tiene como 30.000 seguidores. Es increíble cuando uno empieza a ver estas cosas que dice, pero ¿cómo es posible que la gente le crea? Hay otro en Siberia, miren. Hay otro en Siberia. Este de Siberia tiene como 5.000 seguidores. Y la gente va y creen que es el Mesías. La gente cree que es el Mesías. 5.000 distribuye, mire, es increíble, pero el que más me sorprende realmente es este de Australia, que dice que está casado con María Magdalena. Dice que está casado con María Magdalena y lo entrevistan en la es increíble. Él dice que 2.000 años atrás y que María Magdalena, y está toda la historia. Y cuando yo veo estas cosas digo, pero ¿cómo así? Tiene 20.000 feligreses, 20.000 personas que le creen y mírenlo aquí con su esposa María Magdalena del siglo XXI. Es increíble, pero más allá de que no le creamos, lo importante de aquí es que hay una señal que se está cumpliendo. Dijo Jesús que hay Cristos que vendrán en mi nombre y engañarán. Y lo vemos ahí. Y dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, como cuando él le decía a sus discípulos, es necesario que yo sea crucificado. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos, y todo será el principio de dolores. Jesús nos alienta a no desconcertarnos, no os turbéis, no nos preocupemos, no podemos sentir miedo. Si sientes miedo, te está faltando comunión, oración diaria. Porque es necesario, él dice, es necesario que todo esto acontezca. Nos está advirtiendo para que no nos tome por sorpresa. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una cosa son los falsos cristos que acabamos de ver, porque hay una diferencia. Él dice que vendrán cristos en mi nombre, pero también dice que vendrán falsos profetas.
Y otros son los falsos profetas que enseñan doctrinas equivocadas, doctrinas que no se alinean con la palabra de Dios. Ambas cosas se están cumpliendo ya. Y algo muy importante que yo les pido que recuerden es que no todo lo que dice Dios o tiene la palabra Dios viene de Dios. Por eso es muy importante conocer las escrituras. Si alguien sale a decir que ahora el matrimonio homosexual debería ser permitido porque puede dar las razones que quiera, pero en la palabra de Dios está dicho que no. No se trata de lo que me parezca a mí ahora como humanitariamente. Se trata de lo que dicen las escrituras. Tenemos que conocer exactamente qué dicen las escrituras para poder comparar lo que se diga en cualquier parte, aquí, allí. Solo así podremos verificar qué son falsas doctrinas y por qué. El problema es que muchos no invierten tiempo, siguen sin querer aprender la palabra de Dios, solo quieren oír algunas cosas. Entonces, cuando alguien diga algo sobre Dios, no tienen cómo verificar si esto es cierto o no, o si está en contra de la palabra de Dios, por estar distraídos por las cosas del mundo, porque no tienen tiempo, porque les da pereza, porque no aprenden por sí mismos la palabra de Dios. Y mismo Dios lo dijo, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento al pueblo. Muchos no tendrán la capacidad para no ser engañados. Dije, en los últimos tiempos muchos serán engañados. Como cuando uno no sabe diferenciar un billete verdadero de un billete falso, puede ser engañado. Lastimosamente, muchos van a creer cosas porque no tienen cómo corroborarlos con la palabra de Dios. Y no piensen que los falsos profetas vendrán hablando cosas demoníacas. Recuerda que en el Edén, Eva, el diablo no le dijo, ay, es que vas a asesinar, a matar, le dijo, serás como Dios, le pinta el panorama bonito. Y hoy en día se pinta así, no se habla de matar y asesinar. El eslogan es, tu cuerpo, tu decisión. No se habla de homosexualismo, se habla de libertad de sentimientos. Se habla sutilmente para que las cosas parezcan buenas. El diablo no viene con dos cachos y tridente y con así, no, no viene así a engañarte, es engañador. Viene con el billete falso para que se lo recibas. Y hay muchas personas hoy en día que hacen cosas que están en contra de la palabra de Dios, que aceptan cosas que están en contra de la palabra de Dios porque han escuchado el discurso del mundo y no lo han filtrado contra la palabra de Dios. Y ellos creen que están siendo buenos porque son humanitarios, ahora todo es inclusivo, ahora todo... No, la palabra de Dios es clara y lo que Dios llama pecado, nosotros tenemos que llamarle pecado. Existen muchas señales, como cuando vino Jesús la primera vez, existen muchas señales, pero las personas no prestan atención. Estaban ocupadas en sus cosas, no estudian, no supieron hasta que fue tarde. Cuando se dieron cuenta, ya habían crucificado al Mesías. Y por eso, ¿qué pasó? Vino destrucción sobre ellos. ¿Sí? Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántas personas no vemos hoy en día frías o peor, enfriándose, que se han acercado al Señor y ahora se están alejando, que no les gusta comprometerse, se les dice y ay, ya están indecisas, no se comprometen realmente con Dios, solo quieren un Dios de domingo para que no se les exija nada, para poder seguir con sus vidas sin cambio? Muchas veces pensamos que la maldad es hacer todo lo malo que, ay, es que este sí es malo, es que este es un asesino, es que este es un violador, es que este no sé qué, pero claramente aquí nos muestra que enfriarse es un fruto de la maldad. Y les tengo una cosa que me encantó, el síndrome de la rana hervida. Y dice más o menos que si tú colocas una rana a una temperatura alta de una olla, la rana salta de una. Obviamente la rana va a saltar de una. Pero si lentamente la pones en el agua y lentamente, y el agua está fría, y lentamente calientas el agua, ella se va a cocinar sin moverse. O sea, los cambios pequeños no nos permiten darnos cuenta de las cosas. Y búsquenlo, es el síndrome de la rana hervida. Ahora a nosotros nos pasa igual.
Hemos venido aceptando poco a poco, de a cosita por cosita, de a cosita por cosita, las cosas que están en contra del pueblo de Dios. Ahora se han vuelto leyes, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo ahora, hay ansias del mundo porque todo haya humanidad, porque estamos cansados de las guerras. Entonces está el corazón del hombre preparado para recibir una cantidad de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y entonces empieza todo a parecernos normal. Somos la rana que ahora ya estamos hirviéndonos dentro de la olla y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no somos radicales. Porque si yo cojo la rana y la pongo en el agua hirviendo, va a brincar de una vez. Pero si yo cojo la rana y la pongo en el agua fría y luego le empiezo a calentar el agua, no se va a dar cuenta y se va a cocinar totalmente. Entonces, ¿estamos aceptando poco a poco lo malo? ¿Soy radical con las cosas del pecado? Porque mire lo que dice el Señor, dice más, el que persevere hasta el fin será salvo. Si yo me desvío y empiezo a aceptar cosas que van en contra de la palabra de Dios, no perseveré. Los que se enfríen no perseveraron. Muchos perecerán por haberse enfriado. Pregúntate hoy en día si estás caliente en tu relación con Dios, si oras todos los días. No es un Dios de domingos. La palabra manda que debemos tener comunión diariamente con el Señor. Tenemos que orar todos los días, leer la palabra todos los días. Tenemos que predicar el Evangelio, hablarle, ser testigos de Jesús, hablarle a otros, asistir a los seminarios de la iglesia, interceder por otras personas. Ir el domingo y escuchar esta prédica, perdónenme, solo los miércoles y ya, entonces, estoy haciendo más porque solo iba los domingos, ahora escucho los domingos y también los miércoles, entonces ya es suficiente. Eso no es caliente, perdónenme, eso es tibio. Y recordemos que los tibios serán vomitados. Y finalmente Jesús dice, será predicado el evangelio en el reino de todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Y lo hemos visto, en todas partes hoy se predica el evangelio. Todos tienen acceso a oír el evangelio. Lamentablemente, pocos quieren oírlo. Estamos terminando la época de la gracia, hermanos. Es muy, muy importante que calentemos nuestra relación. No podemos tener una relación de domingo, ni tampoco hacernos nuestros propios 10 mandamientos, porque eso es lo que hacemos. No cumplimos los 10 mandamientos, hacemos una mezcla de los que yo quiero cumplir y los que no quiero cumplir. Me hago mi propia ley. Bueno, hermanos, vamos a orar. Tema para reflexionar. Vamos a empezar a orar. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por traer esta revelación a nosotros, Señor. Por no dejarnos en oscuridad, por darnos la luz para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, para que podamos corregir. Tú eres paciente y has sido paciente porque quieres que todas las naciones de la tierra se vuelvan a ti y no perezcan, Señor. Dios, hoy te pido que abras los ojos míos y de mi familia, que abras los ojos de las personas que aún no han entendido los tiempos que estamos viviendo, Señor, y la necesidad que tenemos de calentar nuestra relación, de velar, de no dormir como dice tu palabra, que no duerman como los demás, sino que estad despiertos y velad. Señor, ayúdanos a velar todos los días, Dios, a levantarnos, a orar, a pasar tiempo contigo, a ponerte realmente en el primer lugar, Señor. Señor, es importante que nos abras el entendimiento para que podamos tener esa revelación que solo viene de ti, Dios. Hoy te pido, Dios, por las personas que no escuchan tu palabra, por las personas que no se han dado cuenta de todas estas señales, que se están comportando como cuando viniste por primera vez y no se dieron cuenta que tú eras el Hijo de Dios. Perdónanos, Señor, porque a veces somos iguales, los criticamos a ellos, cómo no se dieron cuenta que era el Hijo de Dios, y nosotros muchas veces nos comportamos igual, Señor, con tu segunda venida. Perdónanos, Dios, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a calentar nuestra relación, abre los ojos de nuestra familia, Dios, de nuestros primos, tíos, sobrinos, aún de nuestros hijos, Señor, abre los ojos para que ellos también puedan acercarte y entren dentro del pacto de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, ese pacto, ese regalo que nos diste en esta semana que conmemoramos la cruz, esa oportunidad que le estás dando al mundo entero para que sea salvo y que muchos siguen rechazando, Señor.
En esta semana, Dios, te pedimos que abras esos corazones, que quites toda dureza de todo corazón que se ha enfriado, Señor, y que seas tu Espíritu Santo quien caliente cada una de las personas que están lejos de ti hoy en día. Ten misericordia de ellos, Señor. No permitas que vayan al abismo y a las tinieblas eternas, Dios. Gracias, Papito Dios, por esta enseñanza. Gracias por este tiempo, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Bendigo cada día de esta semana, Señor. Amén. Hermanos, necesitamos calentar nuestra relación. Nada será suficiente para realmente. Los discípulos estaban con Jesús todos los días. Si no estás leyendo la palabra, no estás caliente. Tienes que orar todos los días, escuchar, leer la palabra de Dios. Si no hay ese deseo tuyo en hablarle a otros de Jesús, todavía no estás caliente, porque lo primero que sucede en nuestro ser cuando tenemos a Jesús es que queremos hablarle a todos de Dios. Es tiempo de reflexionar. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días.